Hola a todos. En el video se podrá observar la resolución de un ejercicio relacionado con inferencias. El problema nos pide formalizar la siguiente inferencia lógica y además determinar su validez respectiva. Leemos la inferencia. Si Pedro hace su tesis, utilizará el enfoque cuantitativo o cualitativo. Se concluirá que Pedro usó el enfoque cualitativo, pues hizo su tesis, y no usó el enfoque cuantitativo. Solución. Iniciaremos nuestro análisis ordenando la inferencia en su forma lógica. A partir del texto reconocemos las premisas y la conclusión. Nuestra primera premisa será: si Pedro hace su tesis, entonces Pedro utilizará el enfoque cuantitativo o Pedro utilizará el enfoque cualitativo. Nuestra segunda premisa estará expresada de la siguiente forma: Pedro hace su tesis y Pedro no usó el enfoque cuantitativo. Ten en cuenta que entre las premisas y la conclusión se traza una línea horizontal. Recuerda también que la conclusión debe estar precedida por una de estas tres palabras: luego, en consecuencia o por tanto. De modo que para este problema utilizaremos la palabra luego y a continuación escribiremos la conclusión, la cual es: Pedro usó el enfoque cualitativo. A continuación, listaremos nuestras proposiciones atómicas o simples por medio de una variable proposicional. Llamaremos P a la proposición Pedro hace su tesis. Llamaremos Q a la proposición Pedro utilizará el enfoque cuantitativo. Y llamaremos R a la proposición Pedro utilizará el enfoque cualitativo. Seguidamente simbolizaremos las premisas y la conclusión. En la primera premisa reconocemos la proposición Pedro hace su tesis, a la cual la llamamos P. A la proposición Pedro utilizará el enfoque cualitativo, le llamaremos Q. A la proposición Pedro utilizará el enfoque cualitativo, le llamaremos R. De modo que nuestra primera premisa estará simbolizada por P, entonces, entre paréntesis, Q o R. En la segunda premisa, Pedro hace su tesis, estará representado por P. Pedro usó el enfoque cuantitativo, le llamamos Q. De modo que esta segunda premisa estará simbolizada por P y no Q. En la conclusión, reconocemos la proposición Pedro usó el enfoque cualitativo, es R. De modo que la conclusión estará simbolizada por R. A continuación, formularemos nuestra inferencia en forma ordenada. Iniciaremos formulando nuestra inferencia en forma vertical. Nuestra primera premisa, P entonces QR. La segunda premisa, P y la negación de Q, seguido de la línea horizontal. La conclusión, por lo tanto, R. De esta manera, hemos formulado en forma ordenada nuestra inferencia verticalmente. Seguidamente formularemos nuestra inferencia horizontalmente. Ten en cuenta que para formular la inferencia en forma horizontal, las premisas se conectan mediante la conjunción. Luego conectamos las premisas con la conclusión mediante un condicional. De esta forma hemos formulado la inferencia en forma ordenada horizontalmente. Finalmente validaremos la inferencia. Esta validación la haremos aplicando el método abreviado. Partimos suponiendo que el condicional es falso. Esto causa que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. De modo que R es falso. En el antecedente observamos que el conector de mayor jerarquía es la conjunción. Ten en cuenta que para que la conjunción sea verdadera, ambas proposiciones deben ser verdaderas. En la proposición P y no Q, tenemos una conjunción. Para que la conjunción sea verdadera, ambas proposiciones deben ser verdaderas. De modo que P es verdadero y para determinar el valor de Q, tenemos que la negación de Q es verdadero, de modo que Q tendrá que ser falso. Ya que conocemos que P es verdadero, Q es falso y R es falso,
Lo reemplazamos en la parte que no hemos analizado. Si nuestra expresión verifica que salga verdadero, decimos que la inferencia es inválida. Si no cumple o llegamos a una contradicción, decimos que la inferencia es válida. Reemplazamos el valor de Q, el cual era falso. Reemplazamos el valor de R, el cual también es falso. En la disyunción falso o falso, eso nos da falso. Tenemos el valor de P que es verdadero. B condicional F es falso y debió salirnos verdadero, lo cual nos conduce a una contradicción. Por lo tanto, nuestra inferencia es válida.